estamos, se irán sumando otros profesores. Buenas tardes, gracias por venir a este encuentro. Sabemos que no es el mejor horario, tampoco el peor, pero es el horario en donde conseguimos un aula. ¿Vieron qué difícil que está esto? Pero bueno, los profesores de virtual quizás no lidiamos con esto salvo en la situación de examen, de ahí sí tenemos que perseguir algún aula para poder tomar examen. Bueno, yo me presento, mi nombre es Débora Cosac y estoy a cargo de la coordinación del equipo pedagógico de la Subsecretaría de Planificación. Ustedes cuando hicieron la formación en entornos virtuales, había otras personas en el equipo se está modificando. Marta es nuestra figura estable, ¿sí? No la dejamos salir a Marta, la tenemos ahí atada para que no se nos escape. Así que bueno, les propongo para que nos conozcamos, nos vamos a presentar todo el equipo y después empezamos a trabajar. Bueno, para mí es un gusto que me sigan teniendo atada. Así que, y mucho más compartir con ellos, con este grupo de trabajo. Bueno, me presento como integrante de este equipo de hace mucho tiempo. Creo que con quien nos conocemos hace más tiempo es con Lili, que empezó a distancia, creo, con la primera capacitación. Pero soy una vieja profesora, no una profesora vieja. Ah, bueno, claro, es una gran diferencia. No dije eso. Una gran profesora. Y a los otros que conozco, los conozco por la facultad o puntualmente porque fueron exalumnos míos brillantes, los que están acá. Así que espero que hayan aprendido bastante en esos cursos. Y nada más, después nos seguiremos o cualquier cosita. Bien, todo lo ¿Qué tal? Bueno, soy Dolores Taitas, también empezamos a trabajar junto con Débora en este nuevo desafío, con la formación docente. Así que bueno, también vengo de educación, específicamente trabajando mucho en formación docente y en tecnologías. Y bueno, la idea es poder trabajar con ustedes y empezar un camino de trabajo que se mantenga, virtual y presencialmente. Yo me llamo Iris Fernández, como soy licenciada en educación también, y me especializo sobre todo en lo que es la parte tecnológica de la plataforma Moodle y software libre en general. Bien, bueno, les cuento brevemente la propuesta de trabajo, por qué pensamos este encuentro antes del inicio del dictado de las materias virtuales, cuál es el sentido y un poco en qué nos vamos a centrar y la dinámica de trabajo. Nos parece importante que el trabajo del profesor virtual no sea un trabajo en solitario permanentemente. Hay un tema con ser docentes virtuales que es esta idea de que no hay como trabajo prácticamente de equipo, ¿no? Uno está casi solo frente a la plataforma, a veces está en equipo, a veces con colegas, va intercambiando algunas cuestiones, pero nos parecía que era importante mantener los vínculos y el intercambio entre los distintos docentes que ofertaban cátedras virtuales para ir analizando problemáticas que se van presentando, ir viendo cómo solucionamos algunas de esas problemáticas y por sobre todo ir un poco intercambiando algunas estrategias que resultaron quizás más exitosas que otras dentro del trabajo en el entorno virtual. Como ustedes ya han podido comprobar, cuando uno trabaja en entornos virtuales, la dinámica cambia muchísimo respecto de la clase presencial y se nos ocurrió que podía ser una muy buena oportunidad empezar a ver cuáles son las estrategias didácticas que se trabajan dentro de los entornos virtuales en ocasión sobre todo de la migración que hemos tenido de versión de plataforma, que ustedes ya lo deben haber visualizado hace más o menos unos 10 días. Hay algunos cambios de aspecto que son como notables a simple vista y otros que quizás no. Entonces nos pareció importante, antes de empezar este segundo cuatrimestre, generar este espacio de trabajo y, como decía Dolores, sostenerlo a lo largo de algunos encuentros. Como es muy difícil encontrar espacios comunes, horarios comunes, nos parece viable tal vez
establecer alguna propuesta de talleres en donde abordemos problemáticas acotadas durante 2 horas de trabajo, no más. Así que nos reunamos para ver temas puntuales. Hola, bienvenidas. Y sobre esta base, nosotros vamos a hacer una primera propuesta de talleres, también que ustedes puedan elegir, de acuerdo a la materia que dictan y a su disciplina de base, las estrategias que les parecen más adecuadas para el entorno virtual en cuanto al contenido de la materia que dictan, porque no todas las estrategias son adecuadas para todas las materias. No es lo mismo dictar análisis matemático que dictar macroeconomía. Entonces, bueno, o tecnología de información, tal cual. Entonces, bueno, hay estrategias que pueden funcionar muy bien para una de las materias en el entorno, pero pésimamente para otras. La idea es un poco empezar a analizar cuáles son las viables para unos y otros. Lo primero que les quería comentar junto con el equipo es que nuestra forma de trabajo es generar una especie, Miguel Marzulo, que va a venir en un rato, lo llama el consultorio y a nosotros no nos gusta ese nombre. El consultorio es un espacio a donde ustedes pueden permanentemente concurrir a visitarnos. Estamos ubicados en la oficina de tecnología educativa, donde ustedes muchas veces irán a hablar con Juan Pablo algunos temas técnicos o de inscripciones. Bueno, en esa oficina estamos ubicados como equipo pedagógico y que ustedes puedan asistir cada vez que les surja una duda o que estén buscando algún tipo de estrategia o de recurso que puede que a veces se los brinde la plataforma, pero es probable que en otras ocasiones no se los brinde la plataforma, pero nosotros podamos orientarlos respecto de dónde encontrar ese recurso que ustedes necesitan en la web y cómo desarrollarlo. Entonces este espacio es permanente, el equipo pedagógico tiene diferentes horarios de atención. La idea que tenemos es tratar de cubrir la mayor cantidad de posibilidades horarias, por lo tanto ustedes nos escriben, se contactan vía la plataforma con nosotras y acordamos el mejor horario posible para que podamos reunirnos y ver en qué necesitan esa asistencia o esa ayuda puntual. Dentro de este acompañamiento, bueno, yo recién les hablaba, de la instancia presencial, pero también puede suceder que ustedes prefieran, por una cuestión de tiempo, ir viendo las consultas online, o algún día podemos chatear, otro día podemos simplemente mandarnos mensajes o lo que ustedes consideren necesario para necesito agregar un recurso y en la versión nueva de Moodle no encuentro por dónde puedo hacer esto. ¿Me lo podrían indicar? Y nosotros vamos orientándolos. A veces lo que podemos hacer es, a medida que recibimos consultas, armamos tutoriales que tienen que ver con el uso de esta nueva versión de la plataforma y así vamos también compartiendo con los demás algunas soluciones a los problemas que se van presentando. Como primera instancia se nos ocurrió, para empezar a compartir algunas preguntas sobre las aulas virtuales, ahora no podemos ver muy bien, les decía, se nos ocurrió en primera instancia desarrollar una guía de ciertas preguntas para hacernos al revisar el aula virtual. Ustedes están por salir a ofertar en este momento nuevamente sus materias, y para poder hacer una revisión un poco más crítica, más, si se quiere, pormenorizada de cómo está armada el aula virtual, nos parece que esta guía de preguntas que armamos puede ser una primera instancia. No sé si las vamos pasando y repartiendo para un lado y para el otro. ¿Quieren para allá? Y vamos pasando. Que son un poco las preguntas que orientan hacia principios didácticos de la enseñanza virtual que ustedes ya trabajaron en el marco de la formación, pero que no por eso uno los tiene presentes permanentemente. Cuando uno arma su aula virtual tiene que tener en cuenta tantas variables en simultáneo que es probable que algunas de estas preguntas
no se las haya hecho. Entonces nos pareció que era interesante por lo menos empezar a preguntarnos cosas respecto del aula virtual. Es muy probable que algunas de esas preguntas ustedes ya se las hayan hecho y se las hayan respondido también y hayan solucionado el problema. Bueno, la idea es simplemente tenerlas a mano como un marco de revisión de la propuesta. Además, en base a esas preguntas, lo que ustedes también, que les vayan surgiendo, ahí es un disparador también para comunicarse con nosotros y mismo si se les plantea una duda, decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo trabajar esto? ¿O por qué convendría? ¿O por qué no este aspecto considerarlo como una estrategia o como una cuestión de diseño para el aula? Establecer ahí la comunicación a partir de lo que decía Débora antes del aula virtual. Bueno, y para empezar, creemos que es interesante repasar algunos principios didácticos que, como decíamos, ustedes los deben haber visto, pero que son los que guiaron el armado de estas preguntas, y ver un poco si aparecen presentes dentro de la propuesta de entorno virtual que cada uno ha diseñado. Nosotros... Por favor, yo no tengo duda. Ah, no llegó hasta ahí atrás. Ahí hay más. ¿La lista o la guía? No, quiero la lista. La lista. Ah, bueno, ahí va para atrás. ¿Todos tienen ya la guía? ¿Sí? Bueno, la primera idea que queremos retomar es esta idea de los problemas, del aprendizaje basado en problemas y de los conflictos de conocimiento que es necesario generar al estudiante, que no es lo mismo generar un conflicto cognitivo a un estudiante que está presente adelante nuestro, que generárselo a través del aula virtual. La verdad que tiene una complejidad adicional y que muchas veces los problemas que uno selecciona para ser trabajados en el presencial no son realmente retomables en la instancia de virtual, ya sea por su nivel de complejidad, por la enorme cantidad de variables que uno no podría explicar, o bien porque el problema para ser tratado de manera autónoma por un estudiante tiene un nivel de complejidad demasiado elevado. El otro tema que nos parece realmente necesario volver a pensar es el tema del trabajo colaborativo dentro de la plataforma. Nosotros sabemos la potencialidad que tiene el trabajo colaborativo, pero no siempre la propia plataforma nos permite realizar tan fácilmente alguna propuesta de trabajo colaborativo. Ustedes lo habrán vivido quizás cuando quisieran algún trabajo en grupo. ¿A alguno le pasó tener que organizarlos en grupo a los estudiantes? ¿No? Nadie. Sí, ¿y cómo lo resolvieron? En el aula virtual. Y armé los grupos y después dentro del trabajo puntual le abrí cada grupo para que dentro de ese espacio trabajen como si fuera fútbol. Bien, creaste grupos dentro del aula. Bien, no todos saben hacer esto, que es crear grupos dentro del aula. Y esta es una opción interesante porque ahí sí podemos resolver algunas propuestas de trabajo colaborativo, pero cuando no tenemos armados los grupos dentro del aula virtual, la forma de organización se hace bastante compleja. Igual hay cantidad de recursos que nos permiten trabajo colaborativo que no están adentro de la plataforma, que están en la web y que podemos asociarlos o vincularlos con la plataforma. El otro tema importante que tenemos que mirar como un poquito más en detalle, sí. Perdón, recién decía los recursos en la web. ¿A qué tipo de recursos? Ahora vamos perdón, a revisar disculpa. unos cuantos. Sí. Listo. Disculpen, voy a ir muy rápido por el tiempo y párenme en serio. Está buenísimo que digan esto porque yo estoy acelerada porque tenemos solo 2 horas y entonces queremos transmitir, aunque sea algo que se puedan llevar en el marco de estas 2 horas, pero la idea no es que se lleven tantas ideas que no podamos profundizar ninguna. Vayamos a lo que realmente les interese. Otro tema que veíamos como muy importante es la diferencia entre información y conocimiento, porque, y esto viene también de arrastre de la cultura estudiantil, los estudiantes creen que al tener el apunte, al tener la información, con leerlo ya está. Hay como una identificación de que la mera lectura produce conocimiento.
Esta es una hipótesis que cada vez está más fuerte, cada vez se trae de arrastre, sobre todo en la escolaridad secundaria. Y no es fácil en la instancia virtual poder enseñarle a los alumnos a construir conocimiento. Esto necesita de una guía auxiliar para el trabajo autónomo que en la situación presencial es absolutamente diferente. Porque en el presencial uno va teniendo una percepción diferenciada de por dónde va más o menos cada uno, si el grupo es razonablemente expresivo, un número que se pueda seguir. Si tengo 300 alumnos, tampoco tengo esto. O sea, se identifica, los fenómenos de la masividad son bastante parecidos a los fenómenos de la virtualidad. Pero sí es necesario a veces poder guiarlos respecto de que la mera lectura del material que les estamos poniendo no va a producir el conocimiento. Y esto que parece tan obvio para nosotros, porque realmente no es algo sobre lo que tengamos que discutir, en los estudiantes no suele estar claro y amerita como un apartado dentro de la materia. Algunos dirán, bueno, pero eso no es contenido de la materia. Lo que pasa es que si el estudiante no entiende esto, no puede entender el contenido de la materia. Entonces se termina trabando el aprendizaje autónomo. ¿Cómo estás diciéndose hacer mejor una guía por donde tienen que empezar y por donde tienen que continuar cuando es una parte de estudio? Exactamente, a eso me refiero, a lo que nosotros llamamos guión didáctico, una hoja de ruta o algo así, ¿no? Si el alumno no tiene esto, nosotros a veces suponemos que él entendió lo que tiene que hacer, pero la verdad es que muchas veces el alumno no entiende lo que tiene que hacer, y sobre todo cuando es su primera experiencia en una materia virtual, ¿no? Que él se enfrenta a un entorno que no conoce y no sabe ni por dónde tiene que empezar. Ve ahí todo y hace scroll, va para abajo, va para arriba y dice, ¿yo qué hago con todo esto? Que es como una situación bastante habitual. Entonces eso que muy bien está señalando es como clave para que el alumno sepa dónde pararse. Por supuesto, acompaña esto el cronograma de trabajo, ¿no? Que sin el cronograma en el aula virtual están sumamente desorientados. El otro tema interesante es el tema de construir un discurso que denominamos hipertextual. Y esto va un poco unido al punto siguiente, que tiene que ver con los principios del aprendizaje visual o icónico. Las nuevas generaciones, no les tengo que contar esto, tienen otras formas de entender y de vincularse con lo que aparece como lectura en la web, lectura en pantalla, material que aparece dentro de estos entornos. Y justamente las características del discurso hipertextual, del discurso en red, son más similares a las formas de pensar de estas nuevas generaciones. No es que todos nuestros estudiantes sean jóvenes recién egresados de la secundaria, pero sí es cierto que es como un rasgo característico de hoy el poder identificarse más con aquello que tiene, incluso desde lo visual o desde lo icónico, una imagen, un color. Hemos transitado las aulas, nosotros visitamos las aulas de ustedes, hemos visto que muchísimos trabajan con esto, ¿no? Con la atracción de la imagen o del video o del color o de la organización del diseño, que suele ser muy convocante. Y finalmente, el último punto, que tiene que ver con todo lo que desarrollamos, el tema del aprendizaje autónomo, el recordar que el alumno a veces está como en esa soledad atrás de su computadora, que a veces no está en su computadora, que a veces está en su celular, viendo el aula virtual, y que tiene que ver con esto que llamamos el aprendizaje ubicuo, que hoy aprenden en todos lados. Tenemos un alumno que viaja 1 hora y media y entonces decide ir siguiendo, por suerte todavía ve bien, y ve en la pantalla del celular qué es lo que va pasando en el aula virtual, ¿no? Hay un caso muy interesante de los profesores que hicieron este cuatrimestre el curso de formación docente. Una profesora tuvo una idea que nos pareció genial y se las comentamos, que es que armó materiales en 3 formatos. En este caso era la bienvenida, y la puso en video, la puso en texto y la puso en un archivo de audio, porque ella se imaginaba
esta situación de colectivo hora y media, a donde el alumno quizás no iba a poder estar viendo el video, pues se le iba a cortar la señal, pues no era tan bueno, pero podía tal vez llegar a escuchar un archivo de audio, ¿no? Entonces era el mismo material en 3 formatos diferentes, adaptado a las diferentes necesidades, y que tiene que ver un poco con este principio del aprendizaje ubicuo. Bueno, una cuestión central del trabajo colaborativo que nos gustaría detenernos un poquito es, quizás tomando esta idea de cómo parto del grupo que yo armo para convertir ese grupo en una propuesta de trabajo colaborativo. En virtual siempre tenemos la sospecha de lo habrá hecho uno solo, lo habrán hecho todo, eso también lo tenemos en el presencial, ¿no? Pero bueno, son como las sospechas más fuertes que aparecen, quién habrá hecho este trabajo y cómo lograr que efectivamente podamos tener indicios, tener algunas evidencias de que produjeron todos los integrantes de un grupo algo que nosotros les acercamos como estrategia. Bueno, ahí es donde nosotras nos detenemos a ver cuáles son las diferentes estrategias de trabajo colaborativo. Las vamos a ver ahora un poquito más en detalle en un ratito. Ahora vamos a repasar los principios, pero después vamos a ingresar uno por uno de esas estrategias. Muchas ya las vieron ustedes cuando hicieron la formación dentro de este curso, pero nos parece bueno quizás refrescarlas y compartirlas. Y sí tener en claro que para que sea trabajo colaborativo, los roles, las funciones tienen que estar diferenciadas y que tiene que ver una interdependencia de conocimiento. Esto quiere decir que lo que produce un grupo tiene que ser necesario para que otro grupo pueda llevar adelante también su trabajo. Que cuando es simplemente un trabajo en grupo que termina, empieza y termina en el grupo, no es trabajo colaborativo, es trabajo en grupo. Y entonces ahí surgen, por ejemplo, algunas propuestas como las webquests. ¿Conocen las webquests? ¿Alguno estaba implementando dentro del aula? Bueno, ahora en un ratito vamos a verlas y ver algún ejemplo, que son como experiencias o casos de simulación preparadas para el trabajo colaborativo en diferentes grupos, y para hacerlas en red y en entornos virtuales son ideales. ¿Querés ir vos a Sí, yo sí, pero no quería marcharte. Sí. Voy yo por allá si querés. Así yo no me pongo delante de... Bien. Bueno, entonces, casi dentro de este repaso, lo que queríamos graficar un poco era este rompecabezas que tenemos que terminar de construir y de revisar en nuestras aulas virtuales, si las propuestas de trabajo tienen que ver con esta idea de aprendizaje ubicuo, si recuperan la colaboración y el trabajo en red entre los estudiantes, cuáles son las cuestiones del aprendizaje informal, de lo que ellos aprenden en el afuera, que nosotros incorporamos a esta construcción de conocimiento de un contenido específico que tiene que ver con nuestra materia, y sí, y esto lo hemos observado muchísimo, los principios del aprendizaje visual. Hay un autor que no sé si alguna vez lo escucharon, a Cristóbal Cobo, que tiene una presentación muy linda que hizo para uno de los eventos TED, que habla de los aprendizajes invisibles, habla de todo lo que los estudiantes aprenden en el afuera de la institución educativa y que a veces la institución educativa no potencia, no recupera como parte de algo valioso del punto de partida que tienen ellos para aprender. Nosotros tenemos la gran ventaja de que estos estudiantes se manejan en entornos digitales con cierta facilidad, pero no por eso tenemos que presuponer que todo aquello que nosotros le pongamos vinculado con el entorno digital es algo que van a poder resolver, ¿no? Nosotros hablamos el otro día, por ejemplo, bueno, Miguel lo sabe muy bien, en las materias de costos, el uso del Excel, ¿no? Que uno dice, bueno, el Excel. ¿Quién no sabe usar el Excel? No saben usar el Excel. Hay
algunos aplicativos, algunos programas que son fundamentales a veces para su carrera, para su formación, pero que ellos no perciben como una herramienta fundamental para su trabajo. Y en este supuesto de que ellos deberían saberlo, uno va avanzando a veces en las propuestas y dice, bueno, les voy a pedir que armen una tabla con tal cosa y tal, y resulta que se trabaron en el cómo entro al Excel. Y uno no se lo imaginó porque supone que estas generaciones, gracias, y estos estudiantes están allá, perdón, para los profesores no, están vinculados con estas tecnologías. Bueno, ya pasemos así esto también y vamos acelerando un poco. Bien, entonces, para ir sintetizando un poco cuál es la propuesta que nosotros pensamos dentro de las aulas virtuales, hablamos, por un lado, de la construcción de un guión de contenido, que por supuesto en eso es donde cada uno de ustedes es el especialista en su campo de conocimiento. El guión de contenido tiene que ver con una lógica de la disciplina o del campo de saber de cada uno que les permitirá organizar y reorganizar esos contenidos de acuerdo a las necesidades que a ustedes les parece que hay que cubrir en cuanto a la formación. ¿Y qué quiero decir con esto? Que muchas veces el guión de contenido, esto lo hemos trabajado mucho este cuatrimestre en el curso, en cuanto a secuencia virtual, no es exactamente igual que la secuencia presencial, porque muchas veces el ordenamiento del programa puede sufrir alguna variante cuando uno tiene que trabajar en virtual. Estamos hablando de los mismos contenidos, solo que estamos hablando de una posible reorganización en términos de secuencia. Una aclaración, que la presentación va a estar disponible en línea, así que no es necesario que tomen nota de todo. Perdón, sí, claro, importante. Claro, lo que dijiste, sí. ¿En dónde vas? Ahora les contamos dónde van a ingresar. Sí, va a estar todo disponible. Bueno, a esto le llamamos guión de contenido, a pensar la secuencia y la organización de los contenidos de la materia. El guión técnico, que tiene que ver, bueno, con todos los problemas que yo tengo que resolver en la plataforma Moodle. ¿Qué recursos me brinda la plataforma? ¿Qué me cambió? Antes de la migración yo hacía las cosas de una manera, ahora ¿qué tengo de nuevo? Que hay muchas cosas nuevas e interesantes. Después Iris, en todo caso, nos va a hacer una breve síntesis de 2 o 3 cositas que cambiaron, como lo del Dropbox y todo lo demás. Y finalmente, el tema del guión didáctico, que a nosotros lo ponemos ahí como el engranaje más grande, porque la verdad es que sin guión didáctico, sin una hilación didáctica, el alumno está mucho más en soledad que, obviamente, que en una instancia presencial, porque ver una cantidad de contenidos organizados, por más que estén muy bien organizados, si no hay una hilación didáctica y una propuesta permanente de trabajo en términos didácticos, el alumno se pierde respecto a esa cantidad de información que aparece. Una pregunta. Sí. ¿Cómo se materializa ese guión didáctico? Nosotros decimos que el guión didáctico es como la planificación del docente del aula. Así como uno hace una planificación cuando va a dar una clase presencial, el aula también virtual tiene una planificación. A veces no se hace porque se hace directo en el aula, uno lo va cargando y lo va pensando, pero eso también tiene un problema, que es que me va como fragmentando la visión si yo lo voy cargando. En cambio, si yo la tengo aparte, si yo construyo ese guión como una planificación completa de aula virtual, voy teniendo una imagen más articulada e integral. Nosotros vimos, por ejemplo, y está muy buena tu pregunta para analizar algunos casos o ejemplos concretos, cuando hay una excesiva cantidad de unidades o módulos dentro de una materia que producen, por supuesto, una fragmentación respecto de la estructura general, y que para el alumno es mucho más difícil tratar de comprender cuál es el hilo conductor. Entonces ahí viene la necesidad del guión didáctico
que te permita ir diciendo qué tiene que ver esta unidad 1 con la 2, con la 5, porque si no empieza a ser como una estructura de casi sumativa, ¿no? Se van agregando las unidades y los módulos. Y cuando termina, el alumno, uno quiere que haga una integración, le pide un trabajo quizás para que ponga en juego todo lo que fue aprendiendo, pero no puede lograr automáticamente esa integración si no hubo ese guión, esa propuesta. Se materializa en una planificación y esa planificación tiene un correlato en esa hoja de ruta que hablábamos antes. La hoja de ruta es para el alumno, es decir, el plan de trabajo que él va a seguir. Y que lo ideal sería que estuviera consignado al inicio de la materia. Es decir, que el alumno pudiera hacer una anticipación completa de cuáles van a ser las actividades que se le van a requerir, cuáles van a ser los tiempos que se le van a pedir para estos desarrollos y cuál es la carga de aprendizaje autónomo que va a necesitar. Porque así va a poder dimensionar. La bibliografía que va a tener que leer. Es lo que uno hace habitualmente cuando presenta una materia y cuando dice presencialmente, ¿no? Uno Exactamente. Y dice, bueno, esta materia es así, tiene esta parte. Pero en lo presencial, la gente, los chicos ya vienen con el oficio de alumno aprendido. Sí. Acá hay que reaprender la manera en la que van a cursar y tener, o sea, brindarles un panorama de cuántas horas van a tener que estar sentados, cuántas cosas se esperan que hagan. Pregunto, cuando ellos hacen el curso, Perdón, no lo viste. Simplemente esto no se cubriría con ese encuentro inicial que tenemos al principio, el único presencial que tenemos con los alumnos, justamente no sería ese el objetivo. Acá dicen algo importante. Primero no vienen todos. Eso es cierto. Y eso es muy importante. Y yo digo, todo lo que redunde en ese plano es mejor redundar que omitir. A veces uno dice, otra vez les voy a decir esto. Y lo que vos decías, ¿cuántas veces en el presencial uno repite esas pautas? Porque ¿cómo eran los parciales? ¿Cuándo eran? ¿Cuántos eran? Esas cosas que uno dice, pero yo lo dije el primer día. Bueno, sí, uno lo dijo el primer día, pero no porque lo dijo, efectivamente llegó. Y puede pasar que no haya ido como bien señalas en este caso, o puede pasar que haya ido y se vio tan apabullado, viste que se van sacando cosas de contexto, y ellos se llevan 2, 3 cositas, y algunas no las terminaron de madurar o entender. Entonces la presencia de esta hoja de ruta en el aula virtual nos ayuda muchísimo a ir dimensionando qué les espera de la cursada. Por supuesto que nosotros combatimos la vieja idea de que, virtual, debe ser todo más, si es virtual hago poco, ¿no? Yo tengo, este es el tercer cuatrimestre que voy a tener y mi experiencia es que vienen con esa impronta los alumnos. Claramente. O sea, me enfrento con eso de decir, voy a entrar ahí, voy a hacer un par de trabajitos, los presento y ya está. Y ya está. Sí, perdón, vos querías decir algo. Cuando ellos hacen el curso, el pasaporte virtual que sacan, si ahí no se les trabaja con ellos esta idea de lo que se va a demandar, porque yo hice un solo cuatrimestre y también me encontré con ese panorama. Claro. O sea, me parece como que la idea del conjunto es buena. En el pasaporte virtual lo que se trabaja es el acceso desde las cuestiones técnicas al aula. No hay una mirada desde lo pedagógico como estudiante en el uso del aula en hacer tareas, sino en saber cómo usar este espacio de aula. Parece que deberían incorporar A ver, nosotros estamos trabajando en revisar el pasaporte virtual y ver qué le incluiríamos. Hay algunas cuestiones operativas, que es que cuando vos tenés que acreditar ese pasaporte virtual, hay cosas que no las podés operacionalizar o medir de algún modo como esta. Vos quizás las podés plantear, pero lo que necesitamos saber es que tienen las competencias, por lo menos para moverse en el entorno virtual, que es lo que se hace hasta ahora, ¿no? Pero viste, en el curso que nos dieron a nosotros como docentes, trabajamos muy bien eso, o por lo menos a mí me resultó, primero que el hacerlo simulando ser nosotros el estudiante, me resultó sumamente útil, porque capté toda la necesidad que tiene el alumno de estar convencido de que tiene que poner el 100% de su cabeza en lo que está haciendo, porque si no, no va para ningún lado. Bueno, pero y no sé si los chicos... No, bueno, pero justamente quiero una cosita agregar.
digamos, el ser estudiante se aprende. Sí, Entonces, también la forma de ellos aprender es cuando uno fue a la secundaria o cuando hace, digamos, en la universidad. Digamos, no es que los chicos antes de venir a su primera materia del CBC, alguien le dio un escrito y le dijo cómo es ser alumno en la universidad. Es más, tuvo que ir a anotarse por todos los pasillos, buscar el aula. Y eso es también lo que le pasa cuando entra al aula virtual. Entonces, justamente tiene que haber un profesor que desde lo virtual, así como en lo presencial, que lo orienta en qué tiene que leer, cómo lo tiene que leer, cuáles son los criterios específicos, cuáles serían los contenidos a los que le tiene que dar mayor importancia. Entonces, en este recorrido justamente va aprendiendo en cómo ser estudiante en un aula virtual. Porque, digamos, si yo le doy un módulo donde le explico todo qué es ser un alumno virtual, es vivenciarlo, lo que vos justamente acabas de decir. Por eso, uno lo vivencia, pero bueno, ahí uno tiene un contenido, justamente esto que decíamos, bueno, hay un contenido que se está transmitiendo, hay estrategias didácticas específicas que hacen que ser alumno también esté desde ese lugar. Entonces ahí, digamos, se juntan justamente estas tres cuestiones del triángulo. Yo soy de la primera generación, o sea, ya hace 3 años que vengo con la... Yo me siento como la más antigua y la más vieja, en definitiva. Yo soy más viejo que vos, tranquila. ¿Cómo? Yo soy más viejo que vos. Bueno, por lo menos. Creo que el pasaporte virtual no es solo necesario que se le indique al alumno que tiene que sentarse todos los días, aunque sea media hora, a ver, entrar al aula, sino que es imprescindible. O sea, el alumno tiene que saber en el pasaporte virtual que tiene que dedicarle tiempo, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero que tiene que entrar todos los días al aula virtual. Bueno, eso para mí es imprescindible. A ver, acá hay cosas, ya les devuelvo la palabra. A ver, vos que sos de la primera generación, ¿no? Somos unos cuantos los de la primera generación. Y lo dijimos desde el primer día que íbamos a hacer camino al andar con esto, ¿sí? Que nos habíamos propuesto estándares muy altos, ¿sí? De mucha calidad, y bueno, ustedes constatan que es cierto y que nos manejamos con estándares muy altos, y por lo menos eso es lo que esa es la forma en que trabajamos. La otra cosa es por qué los juntamos hoy acá, fundamentalmente para que sepan que los seguimos acompañando y que no están abandonados a la buena de Dios, y que durante este tiempo que venimos caminando hemos aprendido muchísimas cosas, y esas cosas que hemos aprendido necesitamos que ustedes también las sepan, ¿sí? Y una de las cuestiones que está sujeta a revisión hoy es el pasaporte virtual. Nosotros pensamos que el pasaporte virtual, teniendo un contenido que le diga cómo es la enseñanza virtual, cómo es el aprendizaje virtual, cómo es el abordaje, y que ese contenido sea vehículo para aprender cómo circular por el aula, pensamos que era suficiente, ¿sí? Bueno, ya sabemos que no es suficiente y ustedes los agarran con esas insuficiencias. Bueno, así que estamos trabajando para mejorarlo, y uno de los proyectos que tenemos para lo que queda del año es hacerle una encuesta a todos ustedes para que nos digan con qué falencias llegan los chicos, de forma tal que con las falencias que ustedes nos señalen veamos cuáles podemos, ¿sí? Ajustarlas y podemos mejorar. Sí. Las encuestas. ¿Cómo nosotros podemos acceder al resultado de las encuestas de los alumnos? Porque eso sí no lo sé. Siempre se hace una encuesta final del curso. Sí. Quizás hay una manera de acceder y yo la desconozco. Yo individualmente entro y veo. Ahí también, ahí tenemos, te cuento, sí. Un procesamiento global de la encuesta, porque yo entro y veo Okay. al alumno. Ok, ahí también tenemos otra deuda. Ahí también tenemos otra deuda que todavía no hemos podido saldarla. Nosotros hicimos la encuesta del alumno, pero también habíamos armado otros 2 dispositivos. Un dispositivo que tiene que ver con una encuesta a cada uno de ustedes al terminar el curso para que se autoevalúen, y otro dispositivo de autoevaluación para un observador externo, ¿sí? Lamentablemente, ¿qué nos pasó?
el equipo se fue renovando, ¿sí? Mónica Zampaglione se fue a trabajar al Senado de la Nación, María Alicia Rodríguez Gensen se fue a trabajar a UBA 21, Jimena Jakubowicz se fue a trabajar a Microsoft, ¿sí? Y empezó a trabajar con nosotros Débora Kozak, empezó a trabajar con nosotros Dolores Fleitas, empezó a trabajar con nosotros Iris Fernández, gracias a Dios sigue trabajando con nosotros Marta Langer, que todavía no nos dio el portazo, en cualquier momento se enoja y se va. Sigue trabajando con nosotros Alejandra Muga, que hoy por una pequeña indisposición no pudo venir a acompañarnos y trabajar en este equipo. Y en ese movimiento, ¿sí?, perdimos la posibilidad de hacer la observación externa y perdimos la posibilidad de hacer todas las devoluciones que tendrían que haber hecho. Si lo hubiéramos hecho, bueno, estaríamos en condiciones de remontar un montón de cosas que, bueno, pero bueno, lo tengo pendiente y se va a hacer. Yo tengo una pregunta. Viste que a partir de este año sí, se cambió la forma en que, mejor dicho, el tiempo en que los chicos se anotan. Sí. Se quedó en la segunda instancia. Entonces, yo lo que noté, yo también soy del primer curso, la primera cursada. Entonces yo lo que noté es que mi materia particular, que es una materia optativa, que siempre tengo muy pocos alumnos, el cuatrimestre pasado tuve 12 de entrada, ¿sí? Sí. Pero ya en la charla yo siempre pregunto por qué se anotan, ¿no? Y ahí la mayoría, la mitad más o menos, me dijo, y porque no me salió fulana de tal, entonces... Bueno, yo te voy a contar... No, pero te digo qué pasó. Bueno, yo te voy a contar cuál es la estrategia. A mí me quedó en vigencia, trabajando y con ganas, de los 12, 5 alumnos. Eso es normal, te digo. No, pero los otros cuatrimestres donde el alumno se anotaba porque le interesaba realmente el cursado virtual, no te digo que bochaban, no se bajaban en el camino. Yo no hablo de bochar o no bochar, hablo de que ellos se bajan. Bueno, yo te voy a contar cuál es la estrategia de la facultad en esto, cuál es la estrategia académica. La idea es la siguiente. A partir del cuatrimestre pasado, exactamente tal cual como vos decís, hemos sumado... ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? La idea es que quede una sola modalidad de educación a distancia y que sea solamente la virtual, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que de acá a muy poco tiempo van a desaparecer todas las comisiones de semipresencial, ¿sí? Este cuatrimestre hemos trabajado con una corte que la mayoría eran todos profesores de semipresencial y que estamos haciendo la reconversión a virtual. Quiere decir que en la oferta que va a salir este lunes ustedes se van a encontrar con muchísimo más cursos de virtual y menos cursos de semipresencial, distancia. Bueno, y en el momento en que estemos bastante más avanzados, ¿sí?, la idea va a ser dos cosas: liberar el cupo de 3 y hacer una única inscripción. Entonces, anotate en todas las que quieras y puedas y va a haber una sola instancia de inscripción. Pero bueno, danos tiempo. Tenemos que llegar ahí. ¿Sí? Pero estamos yendo para eso. Anotate en todas las que quieras y puedas. Sacar el cupo de 3, que se van a anotar en 5, 6, 7. ¿Y van a salir todas? A ver. Pregunta. ¿Es eso lo que me quiere decir, aunque cortamos el cupo de 3? La idea es, vamos a cortar el cupo de 3, seguramente lo haremos gradual, iremos a 4 y una vez que estemos afianzados en 4, levantaremos y todo el mundo se anotará en 4 como mucho. Pero ya no tiene más sentido. No, está bien. Llegará el momento. Cuando llegue el momento lo discutiremos. Anotate en todas las que quieras y usar en paralelo, si a vos te da la cabeza todas las que quieras. En paralelo no le vamos a admitir, por ejemplo. Bueno, por eso estaba viendo a dónde venías con el tema de que sacó. La idea es que vamos a terminar con el cupo de 3. ¿Sí? Porque hoy ya con presencial y virtual, el que no trabaja y puede hacer 4, perfectamente podría hacer 4 y se lo estamos impidiendo. Bueno,
De hecho, hay gente que está haciendo 4, porque tiran 3 en presencial y hacen virtual. Si se dio cuenta cómo es el asunto, sí, si no se dio cuenta. Ya lo saben. Pasaporte virtual, tengan claro que no necesariamente por ser virtual les va a llevar menos tiempo. Mis alumnos tienen El pasaporte virtual se los dice. Incluso sin viajar. A ver, el pasaporte virtual, todo eso se los dice. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que para aprobar el pasaporte virtual, él no me tiene que demostrar una actitud. Él lo que me tiene que demostrar es que leyó lo que había que leer, que subió lo que tenía que subir, que pegó la foto que tenía que pegar. Y si me hizo esas 4 cosas, ¿sí? Está otorgado. ¿Está bien? Por eso hay que revisarlo. Por eso hay que revisarlo. Tenemos que buscar la forma de que además produzca una concientización. Tenemos que seguir tomando escritos presenciales porque no tenemos manera de certificar que el alumno conoce. O sea, leyó todo, pero no sabe. Está bien, de momento el escrito hay que tomarlo presencial porque las normas de la universidad dicen que hay que tomarlo El presencial. alumno tiene que acreditar, artículo 22 del estatuto, el alumno tiene que acreditar los conocimientos. Sí. Y tiene que con el documento decir este soy yo. También una cuestión que tiene que tener en cuenta, que esto también lo hablábamos antes, cuando uno establece las pautas y la modalidad de trabajo, digamos, cada uno en su materia, es importante que esto quede establecido. Digamos, que ustedes, digamos, una cosa es la hoja de ruta donde el estudiante ve unidad por unidad o bolilla o módulo, leer este texto, hacer esta actividad, pero en algún lugar anteriormente se tuvo que establecer la modalidad de trabajo donde se le dice, vos vas a tener una carga de tanto tiempo, tendrás que leer una gran cantidad de textos. Ahora, ¿eso dónde? Porque esa es la propuesta. Yo tengo armado en la página de mi curso presencial, metí una paginita más linkeada ahí que dice aula virtual. Como para que el tipo, si googlea en algún momento, Antes la de decisión. inscribirse. Para que el tipo, si googlea antes de inscribirse y pone el lizazo, teoría de la decisión virtual, por ahí le sale la página esa, donde yo les explico la cantidad de horas que le va a llevar, cómo es todo eso me parece ser importante que los tipos lo pudieran ver antes. Pero yo lo metí ahí como para que el tipo, googleando, entren de casualidad. No podría ser una buena idea. Lo podríamos poner Habría que poner un listado de todas las materias con la Podríamos modalidad de abrirlo en el trabajo que momento que se hace la oferta o antes de la oferta. Esto es complicado, esto es jodido. Ahora que se está justamente rearmando la página web de la facultad, vieron que hay una página web nueva y estamos Este es un buen momento. nuevos contenidos, es una excelente propuesta para Uno podría poner una página de virtuales, Sí. A ver, podríamos hacer una suerte de un preformato donde haya 4 cosas que ustedes nos informan y la ponemos como una cartelera. Una suerte de cartelera. Ustedes están armando un cuestionario único en el cual lo interesante sería que para que haya una uniformidad, Claro. que ustedes de repente digan, bueno, cuáles serían los datos que habría que completar y así ellos podrían ir comparando, o sea, porque cada uno podemos hacer de nuestra manera, pero decir, si hay un estándar. Y lo primero que nos hacemos es mirar la del Lizazo, a ver qué hizo. pero es que muchos profesores que, por ejemplo, ahora en la cursada que hicimos, nosotros sí es cierto que le establecimos, le dijimos, bueno, a ver, pongan cuánto tiempo le va a llevar, la bibliografía que tiene, cuántas unidades son, cómo está organizado, cuál es siempre. No, pero eso, por eso, ponemos eso, justamente, si uno pone el listado antes, dice, pensemos en esta cartelera para el primer cuatrimestre del que viene. Está bien, pero es una buena idea. Perdón, yo quería hacer una pequeña aclaración a lo que ella comentaba, que el hecho, perdón. No, yo ya termino. No, ella quería decirte, vos tenés, yo tengo una materia de tecnología de la información y arranco con 36 y quedo con 18. Y viene la primera clase. Yo arranqué con 41 y deben haber dado el último parcial 5. No, más o menos terminó con 15, pero lo que te quiero decir es que es una materia que es importante, muchos se están recibiendo con esa materia porque la dejan para el final, ¿viste? Porque no tiene correlativa en la carrera ni de licenciado en administración, ni de contador, ni de no sé cuántas. Por eso es un mal que en algún momento lo van a tener que pasar.
Son mal Es la momento. calavera con la vieja, así. Entonces, por más que vos se la gastas menos, de canto y todo eso. Pero por eso hay que decir que no es simplemente porque la tuya la eligieron. Esta la tuvieron que elegir y se supone que la que eligieron estaba dentro de su... No, yo lo que dije es que yo noté la diferencia de la Ah, calidad claro. del alumnado cuando el alumno se anotaba porque totalmente de quería acuerdo. y cuando vio la Es luz la entró. motivación, es la Sí, motivación sí. que tienen para seguir. A eso me apunté está yo. bien, no, por eso te decía que nosotros... No, en Pues, eso, que cambió mucho la calidad del alumno. Yo digo que los no alumnos... sea una opción de segunda. Claro, Claro, es que eso fue como está planteado como opción de segunda, cayeron los alumnos de segunda. Vamos a ir a... Pero el boca a boca hace que no sea de segunda, ¿eh? Por lo menos en las mesas de las agrupaciones de los chicos del centro, dicen, mirá que en virtual te dan, ¿eh? Y yo los veo cuando paso por ahí y están preguntando y dicen, mirá que te dan, ¿eh? Bueno, ¿quiere decir algo, Eve? A mí me parece que además de todo lo que tendríamos que mejorar en nuestros propios cursos, cosa Sí. que yo creo que es necesario, o sea que hacer este tipo de reuniones o Sí. talleres o cursitos, o como le queramos llamar, me parece que esto debería ser algo habitual y que deberíamos hacerlo periódicamente. No sé si una vez al año o no sé. Ya tenemos para este segundo A mí me parece que esto de hacerlo antes de que empiece el cuatrimestre me parece que está bueno. Por eso, a mí me ¿no? parece que eso Porque habría sería que una hacerlo. oportunidad para evaluar el que cerró, ¿sí? Y ver qué mejoramos para el que Exacto. sigue, ¿no? Me parece Pero que por eso... otro lado me parece que... Y tendría que ser la oportunidad para también que ustedes se encuentren con las encuestas, con las evaluaciones y con todo eso. Sí, poder Me parece intercambiar que... ideas también, Sí, porque sí, por ahí sí. otro tiene experiencia en alguna otra cosa y puede hacer alguna Bueno, mejor. ya le vamos a encontrar la dinámica Por eso. y lo vamos a hacer fluido y digamos, y permanente, ¿no? Esto de que ya sabemos que una semana antes de que empiecen las clases, o una después que terminen, no sé, tenemos que ver bien cuál es la mejor, hacemos esta suerte de encuentro. Pero además me parece Sí. que tendríamos que revisar algunas de las cuestiones administrativas de lo virtual. Ajá. ¿Sí? O sea, Sí. por un lado hablamos de calidad educativa, no solo en virtual, sino en presencial. En todo, sí. El eslogan de la facultad en los últimos tiempos es que está buscando mejorar la calidad educativa, para lo cual pretende que los profesores digamos, mejoren sus niveles, ¿no? Académicos. Pero el profesor, con que mejore su nivel académico solo, no pasa nada si otras cosas no juegan en el mismo sentido. ¿Sí? Digamos, el profesor solo no va a poder arreglar. Bueno, saca el checklist y empezá a decir todas las macanas. Bueno, entonces yo como no sabía de qué iba a ser la reunión hoy, entonces me armé una lista Te inspira. de por lo menos qué cosas me preocupan a mí. ¿Las querés compartir ahora o no las Como querés ustedes mandar? quieran, como ustedes ¿Sabes quieran. qué pasa? Teníamos muy organizadito Por eso, como ustedes para cerrar a las Pero como vos 15. hablaste que ibas a hacer una encuesta, Sí. por ahí también sería interesante encuestar no solo sobre cuestiones académicas, sino encuestar Sí, sobre sí, sí, cuestiones está bien. organizativas. Está Qué sé bien. yo, por ejemplo, para dar un ejemplo, Da un ejemplo, dale. el hecho de que el cuatrimestre, Sí. algo que estamos diciendo, que en general nos lleva más tiempo y es más trabajoso, y que al alumno le cuesta, y que tiene que insertarse, acostumbrarse a esta nueva modalidad, etcétera, etcétera. Además, lo acortamos y tiene menos semanas que un cuatrimestre presencial, hay algo que juega en contra. Sí, sí, Entonces, lo comparto. alguien tiene que pagar ese costo. Si además el alumno, la reunión con el profesor, la reunión informativa, para que se entere, uno tiene que poner la reunión una semana después de que está anunciado que ya se arrancó el curso, el tipo se sale enterando una semana después, está bien, a mí no me importa, yo se lo colgué igual en el aula, o sea que el que entra a pipear el aula ya tiene ahí lo que yo le puedo hacer en la reunión informativa. A ver, el que hizo pasaporte tiene derecho a inscribirse en virtual. Una vez que hizo el pasaporte sabe entrar al aula. O sea, debería encontrarse, o sea, si tiene voluntad, Ahí me diste pie para el si otro tiene comentario. voluntad de hacerlo, se va a encontrar Ahí me diste de pie para una. el otro comentario. Uy, En mi se cuatrimestre armó. pasado tuve 41 inscriptos. Sí. Y me encontré con que la mayoría no me respondía mensaje, ni siquiera daba señales de vida, por más que yo le preguntaba, le mandaba. Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, y ahí me salí enterando como un mes después, el que tuvo la bondad de después contestarme, de decirme, mire profesora, lo siento mucho, pero yo acabo de tener mi pasaporte. Yo estuve inscrito desde el principio en el curso, pero yo no pude entrar hasta hoy. Y veo todo lo que han hecho en un mes y yo ahora no le puedo seguir el tren, yo no me puedo prender ahora en esto. Por lo tanto, ya le aviso que me bajo, porque
después de un mes de que ustedes vienen trabajando, yo recién estoy acá en cero. No me enteré de la reunión, no me enteré de nada, recién hoy puedo acceder al aula. Entonces, si de 41, calculale que por lo menos la mitad se me bajaron de ese modo. Entonces, ¿cómo fue que ingresaron al aula o alguien los inscribió en un curso cuando ni siquiera tenía el pasaporte? Yo tuve varios alumnos que ingresaron sin pasaporte. Por eso, entonces, hay algo que nos cierra. Digamos, si estamos hablando de calidad educativa, de esto, de lo otro, repito, de flauta, de mejorar, bueno, todo tiene que correr en el mismo sentido. ¿Sí? O sea, todo tiene que correr en el mismo sentido. Digamos, si no queremos que virtual sea el descarte, y sea de que, bueno, como no tengo nada mejor que hacer, me anoto acá, total veo qué pasa. No, no, si queremos algo de calidad, bueno, tenemos que dar señales en todo sentido de que esto tiene cierto nivel de exigencia, que no es venir a pasar el tiempo. Te cuento lo que pasó, por lo menos te cuento cuento qué pasó con la inscripción del cuatrimestre pasado. Y hay veces que las cosas no salen como uno quiere que salgan, ¿qué querés que le haga? El asunto es así. Hubo ¿cómo se llama? El Centro de Estudiantes promovió muchísimo la modalidad virtual. Sí, ahí vinieron muchos chicos que no tenían el pasaporte hecho y negociamos que se inscribieran y lo hacían. Y le dimos un plazo de una semana para hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, en la semana que va, desde el momento que se inscriben y que empiezan las clases, esto lo hicieron. ¿Sí? Muy bien. Y ya tuvieron su inscripción. El tema es que los que se comprometieron a hacer una semana, tardaron más de una semana en hacerlo. Pero ya los teníamos inscriptos. Este era el tema. Así que bueno, te cuento. Para este cuatrimestre ya no lo admitimos, si no tiene pasaporte no se puede inscribir de ninguna forma. Y con el único que me queda una situación medio engorrosa como esta, son con 3 materias que estamos abriendo nuevas en virtual, que son de primer tramo, que son alumnos que todavía no tienen número de registro de la facultad y que no tienen forma de enterarse de los requisitos de la facultad hasta que viene acá al gabinete a inscribirse. Entonces los agarramos del gabinete, les vamos a decir que no van a ser alumnos suyos porque ninguno de ustedes son profesores de primer tramo. Entonces cuando viene a inscribirse, como la inscripción es presencial, ¿sí? La tienen que hacer en el gabinete ahí con norma, ¿sí? En el momento que se inscriben, se dice, bueno, tenés una semana para hacer el pasaporte. Si no lo hiciste, no te tomamos la inscripción que acabas de pedir. ¿Sí? Que esa es la mentira que les tengo que decir para que me la hagan, porque si le tomé la inscripción, se la tomé. Pero bueno, les voy a mentir con esto de que si no me lo haces en una semana, me lo completas en una semana, no te tomo la inscripción. Pero yo una vez que pasé la inscripción, la pasé. ¿Sí? No es serio, ¿sí? Desinscribir, no existe el desinscribir. ¿Está? Bueno, con estos me pasó parecido. Ahora, ¿cuál es la diferencia que tengo con estos de primer tramo? ¿Sí? Que son nuevitos, que todavía tienen mucho miedo y que seguramente cuando le digamos eso muy seriamente lo van a hacer. Estos no, estos ya estaban avivados. Bueno, por eso ya tomamos el recaudo de no admitimos a nadie que no tenga pasaporte virtual. Y si no, será el próximo sapo. ¿Qué querés que te diga? Yo me estoy manteniendo firme. Por eso te digo, yo en esta me mantengo firme, ¿está bien? Pero nadie garantiza que tenga que terminar masticando un sapo. Y después, bueno, el resto si querés o te hago. Sí, ¿sabes? Además nosotros ahora, eso era lo que le queríamos mostrar, vamos a hacer un acceso para todos al aula virtual de formación docente. Ahí lo dejo de vuelta para las chicas. Entonces, gracias. Si quieren, ya les muestro y después pasamos a las estrategias. Más que nada por si alguno se va a tener que ir antes, que sepan cómo vamos a estar comunicados. Tengo que llegar. Chicos, los saludo. Chao, Pedrito. Seguimos trabajando. Este cuatrimestre generamos un espacio virtual para trabajar el curso de formación docente con los nuevos profesores que iban
a partir del segundo cuatrimestre, ofertar materias virtuales. Entonces lo que hicimos fue armar un espacio donde hay materiales, digamos. ¿Me puedo mostrar? No va por la luz. No se ve, no se ve nada. No se ve, se ve con mucho brillo. Se va con mucho brillo. Bueno, les explico la función de esta aula, así ustedes, por eso queríamos confirmar sus mails, porque con estos mails les vamos a dar ingreso. Ya acá ya tienen todos el acceso. Ya sí, pero por las dudas que hubiera algún mail que no espera. A ver, yo ya escribía todo el listado de personas que recibí a estos cursos, pero en algunos casos no me coincidía el mail que dieron ustedes, no sé cómo lo obtuvo Mariano, con el usuario de la plataforma. Así que sería bueno, claro, que cada uno se fije si tiene correctamente el mail, si están recibiendo todos los mensajes, porque así reciben las cosas. Igual nos llevamos ahora el listado con los mails de mayor. Claro, los que dieron acá, claro. Esto aparecería en el espacio donde dice formación docente. A ustedes les va a aparecer, cuando ustedes ingresan, les va a aparecer un loguito en el lateral izquierdo que es chiquitito igual a este. Ah, es eso, verde. Es esto, sí, eso verde chiquitito. Pasa, yo estaba tratando de entrar en el aula y acá como hay wifi no tengo buena señal y se los quería mostrar para ver cómo ingresar, pero se cuelga, así que capturé pantallas que era más fácil para su Entramos en el entorno nuestro. En el entorno, si ustedes se fijan, en el lateral arriba va a haber un loguito. Y si no, cualquier cosa nos escriben. Si no, de ahí en la lista de cursos en los que están anotados les aparece ahora porque están en... Acá les va a aparecer Formación Docente Educación Virtual 2013. Nosotros en esta aula tenemos 3 bloques, está organizada en 3 secciones, izquierda, central y derecha, donde tenemos de un lugar organizado más lo que es la comunicación, donde hay un espacio de bar para que ustedes se comuniquen informalmente, digamos, para justamente ya hay profesores que vienen cursando hace 3 años, 2 años, para unos este va a ser su primer año de experiencia, para también la posibilidad de tener su propio calendario, las novedades, que eso desde acá, desde nosotros, vamos poniendo novedades de congresos, o si hay algunas cuestiones para anotarse, inscribirse, o los talleres que vayamos a hacer. Y mensajería interna. Esto ustedes ya más o menos se manejan porque ya tienen un recorrido en el aula, mandar mensajes. Y acá tenemos, que esto es de lo que se dio este año, esto les quiero aclarar porque va a haber un programa y una modalidad de trabajo que fue la que se estableció para este año para los que cursaron los profesores. Este material está y va a seguir estando porque es con los profesores que estuvimos trabajando, a lo mejor a ustedes les sirve por si quieren ver información del curso. Y tenemos organizado en 3 secciones para entrar al aula, que son... Herramientas virtuales. No, sí, acá está. Fundamentos didácticos, porque ustedes ya van a tener todos los materiales, por eso se los queríamos mostrar, porque nosotros los fuimos trabajando de una manera secuencial en módulos. Hay 5 módulos que formaron parte de este curso y tienen diferentes materiales, tanto desde textos, actividades, videos, para ir trabajando los diferentes temas. También ofrecimos estrategias, digamos, diferentes estrategias en las actividades. Desde la organización de glosario, wiki, trabajos en grupo, trabajos colaborativos, ¿qué más? A ver si me olvidó alguna más. Actividades. Bueno, pero están organizadas en los módulos. Estas actividades ustedes no las van a, digamos, no es para que las hagan, sino es para que vean el recorrido que hicieron los profesores y que puedan acceder también a los materiales. Más que nada, porque como van a ver todo, no es para que ustedes cursen, sino si quieren leer un texto, comentarlo en un foro, después de eso tenemos que ver cómo vamos a hacer con el foro para ver qué dejamos abierto. Y en esta sección, que les puede interesar también, tenemos un montón de tutoriales que se fueron haciendo también a medida que los profesores los iban solicitando. Están los tutoriales tanto para el estudiante como los tutoriales para el profesor. Entonces acá ustedes pueden acceder desde las cuestiones básicas que ustedes ya conocían, desde subir una tarea, desde cómo cambiar la contraseña personal, cómo justamente editar el perfil, hasta ahora cómo hacer una wiki, cómo utilizar los diferentes recursos que ofrece la nueva plataforma de Moodle. ¿Qué más? ¿Algo más si quieren? Para hacerlo, yo lo estoy haciendo rápido.
ahí en los materiales que mencionaba antes quedaba respondida un poco tu pregunta sobre a qué nos referíamos con cosas que estaban en la web. En estos listados hay un montón de herramientas externas, claro, cómo aplicarlas y dónde encontrarlas. Y cada uno de esos tiene una serie de ejemplos, ¿no? Que aparecen en la mediateca, porque nos parecía que solamente poner el acceso al recurso en la web sin algún caso o algún ejemplo donde relatara, quizás a ustedes no les resultaba lo suficientemente ilustrativo para entender a mí para qué me sirve la estrategia WebQuest. Entonces se van a encontrar en la sección mediateca una gran cantidad de ejemplos de distintas áreas de conocimiento que tienen que ver con las áreas que brinda esta facultad y que ustedes podrán ir seleccionando, los que son profesores de Derecho, los que son profesores de Matemáticas, los que son profesores de Economía, según su campo de saber, ¿no? Por ejemplo, en los módulos también, además de la bibliografía, pueden encontrar hasta un ejemplo de hoja de ruta, que nosotros fuimos trabajando con los profesores, fuimos hasta estableciendo que, digamos, conversando sobre qué secciones tendría que tener un aula, qué era lo que es importante tener, o qué tipo de estrategias hacer cuando uno quiere armar un grupo, digamos, y preguntas que iban realizando los profesores y a partir de eso se iban dando los intercambios. Cuando nosotros discutíamos a ver cómo nos vinculábamos con el grupo de profesores virtuales, nos parecía, teníamos la duda si creábamos un aula virtual nueva, ¿no? Y decíamos, bueno, todos los profesores son una aula virtual nueva. Y después nos pareció quizás interesante compartir un poco la experiencia que habíamos hecho este cuatrimestre de formación con los profesores que se incorporaron y generar este intercambio desde el lugar de lo que hicimos todos estos meses, porque si no es como siempre volver a cero, que hubiera algún tipo de continuidad. Nosotros también ingresamos al aula que ustedes usaron en su momento para hacer su formación y recuperamos algunas de las cosas que posiblemente las vean acá. Pero hay cosas nuevas porque ya saben que la tecnología va cambiando, los recursos que aparecen disponibles en la web cada vez son más, entonces se van a encontrar con un montón de cosas que quienes lo hicieron hace 3 años, probablemente ese recurso todavía no estaba disponible. Y ni siquiera existía obviamente la versión 2.4 de la plataforma Moodle que tenemos hoy. Entonces todo esto que fue cambiando tratamos de incorporarla dentro de esta aula virtual y que vieran un poco el recorrido de estos profesores. De algún modo también ayuda a los profesores que se incorporan a la modalidad ver la experiencia de ustedes que ya vienen desarrollándola, ¿no? Si se acuerdan, la primera vez que ofertaron virtual se habrán enfrentado a un montón de problemas. Bueno, un poco la propuesta es que este intercambio los enriquezca a ustedes desde lo conceptual y las herramientas y desde la experiencia a los profesores que se incorporan a la modalidad. Y es nuestra intención armar un banco de recursos, en realidad a partir de la experiencia que ustedes tienen y a lo mejor del conocimiento también que tienen los profesores, ir tratando de armar un banco de recursos que les sirva para armar diferentes actividades, digamos, que incluya desde videos, simulaciones, WebQuest o diferentes actividades que ustedes quieran compartir que pueden nutrir al otro profesor y a su vez generar diferentes ideas potentes. Bueno, vamos a hacer una rápida mirada de cuáles son las estrategias sobre las que queremos hablar en los próximos encuentros, ¿sí? No, por supuesto, hoy no las vamos a explicar en profundidad, simplemente las vamos a mirar, a presentar, y la idea es que en nuestros encuentros sucesivos vayamos profundizando en cada una de ellas. Bueno, tenemos dentro de estas estrategias lo que se llaman proyectos colaborativos en línea. Los proyectos colaborativos en línea son proyectos que a veces genera uno desde su propia cátedra o a veces generó una cátedra de la Universidad de Salamanca. Y este proyecto lo pone a disposición para intercambiar con estudiantes de todo el mundo sobre un determinado campo de conocimiento. Esos proyectos colaborativos siguen obviamente un cronograma que no siempre nos sirve a nosotros, porque a veces cuando están arriba del Ecuador no encajamos en esos cronogramas y tenemos que negociar con quienes pusieron en práctica eso, pero sí lo que a veces sirve es tomar la idea del proyecto colaborativo y generarlo uno desde acá, posiblemente con otros estudiantes de universidades nacionales que siguen también esta materia dentro de sus carreras.
Después tenemos lo que yo les mencionaba antes, las web quest. Las web quest son esas estrategias que de algún modo son como juegos de simulación, a donde los estudiantes se ponen en el rol profesional que van a ejercer a futuro y se les asigna una serie de tareas y funciones que van a tener que cumplir de acuerdo con el desarrollo de un cronograma muy pautado. Para poder desarrollar todo esto se les facilitan los materiales y las herramientas que ellos van a tener que consultar, es decir, que muchas veces las web quest conducen también incluso hasta las búsquedas en internet de los alumnos, porque a veces nosotros les damos una propuesta, investigar X tema. Y no siempre los alumnos saben investigar en la web con solvencia una fuente, saber que efectivamente eso que están consultando tiene validez, tiene confiabilidad, ¿no? A veces están poniendo algunas referencias bibliográficas, el Rincón del Vago, ¿no? Un clásico en la vida del estudiante, que es terrible el Rincón del Vago. Bueno, entonces este tipo de estrategia también los orienta a buscar solamente en sitios adecuados y validados desde el punto de vista de la confiabilidad de la información. Tiene una serie de pasos a seguir y es uno de los primeros talleres que les proponemos a quienes estén interesados, el taller de web quest. Seguimos. Wikis, algunos de ustedes han hecho wikis en las aulas, los hemos visto y bueno, imagino que han sido experiencias interesantes los que implementaron. ¿Cómo les fue? A nosotros, bueno, yo también fui la primera Cuando hacen así, suenan hace 1000 años. Sí, fue la primera corte, o sea que era más bien entre nosotros todos estábamos descubriendo algo. Y a mi grupo, éramos por grupo que nos dividieron, y en mi grupo hubo algo muy piola. Uno, sí, que nadie tomó una acción de largar un esqueleto. Ajá. Entonces, una idea, esquemática. Entonces todos pudimos aportar y fue creativa, que fue posiblemente una de las wikis que vos viste. Claro, entonces sí, todos muchos trabajando con eso, la verdad que fue bueno. Sí, a los alumnos no les resulta fácil la experiencia de hacer wikis, es una de las experiencias colaborativas por excelencia. Claro, pero a veces no colaboran. A veces no. En la última del último cuatrimestre, la wiki que me hicieron, había algunas cosas brillantes. Entonces dije, bueno, ya que está tan bien este tema, lo tomé en el examen. Entonces dije, hicieron copy-pegue. Se quedaron así. No, profe, ¿cómo no, profe? Si lo que vos me explicaste, y puntualmente vos, tenés el nombre, también en la página no te quedó nada 2 semanas después para el examen. Algo te tenía que haber quedado. Me miró, me pidió 1000 veces perdón. Se cayó la boca. Pero hacen eso, copy-pegue y ni leen. Bueno, acá hay algo, perdón. Sí, este es un tema de debate en general en todas las comunidades docentes en línea, cómo evitar. En realidad la pregunta original todo el mundo dice, ¿cómo controlo si copiaron y pegaron? Y en realidad, más que ejercer un control sobre los contenidos, tenemos que buscar que la consigna no permita copiar y pegar. Por ejemplo, en lugar de decirle, bueno, no sé, yo pensando en... no, en lugar de decir, bueno, a ver la biografía de San Martín, que la copian y la pegan, bueno, ¿cómo vincularías los hechos de la biografía de San Martín con, no sé, las calles de Buenos Aires y algo que entrecruce información? Pero hasta eso hay mucho en la web. No, bueno, pero uno tiene que buscar consignas que se vayan renovando y, por ejemplo, vincularlas con datos del contexto, con las elecciones, con el mundial, con las olimpiadas. Cosas que no puedan utilizar trabajos de los años anteriores. Un terreno para mí era un poco jamás tomo en un parcial lo que ya se vio en clase, pero como para mí era claro que eso era un copy-pegue, no voy a entrar en la discusión que sí o que no. Digamos, simplemente se lo mostré a la misma persona. Bueno, eso también fue un aprendizaje para el alumno. Pero vos sabés que en esto que vos traes, tanto la wiki como el glosario son 2 estrategias que tienen un alto grado de riesgo en el copiar, en el copy-paste, en el copiar y pegar. Y justamente por eso a veces es donde hay que poner mucha más atención
en eso que está trayendo Iris de la consigna. El glosario más todavía, que es otra estrategia que aparece dentro de la plataforma Moodle. ¿Algunos usaron glosario alguna vez? Esto, bueno, también lo podemos, ¿sí? ¿Y cómo te ha ido con la experiencia? Bien. Que tiene que ver mucho en materias que tienen mucha definición y que es necesario ir definiendo conceptos a medida que se va avanzando. El glosario es una opción interesante. Pero puede pasar también que sea copiar y pegar. Esto puede suceder. Entonces hay que pensar muchísimo más las consignas en la wiki y en la propuesta de glosario, que quizás cuando uno les da para analizar un caso, en donde ya de por sí ellos tienen que salir a argumentar y a esgrimir cuestiones personales que los ponen un poco al descubierto, ¿no? Yo en el glosario un truquito medio lúdico, digamos, lúdico que uso, es decirle que lo hagan, que definan en determinada cantidad de palabras. Justo. O sea, si definiste un concepto y te quedaron 58 palabras, bueno, no, la tenés que definir en 50, borrarle 8. Eso hace que los chicos, por más que hayan copiado y pegado, tengan que releer y trabajar el texto hasta lograr algo con sentido. Y es pequeños trucos. Son cosas lúdicas, de más elegantes que hacen. Las caras de maldad que ponen, como decir, con esa idea sería bueno que lo que ya se hizo siga estando. Sí, cosa que, por ejemplo, ellos vean ya lo que está hecho. Entonces eso ya es una advertencia que no voy a volver a copiar porque ya lo copió otro. Claro. Ya otro le ganó de mano. Y está bueno porque así agiliza quién sale primero a hacerlo. Saben que el que sale primero tiene más chance. Esto te lo dicen los alumnos. Que el que va primero a llenar el glosario de la wiki le va mucho mejor. Los que se rezagaron en el glosario o en la wiki tienen poca, porque tienen que ser muy ingeniosos para ser originales. Bueno, otra estrategia sobre la que podríamos llegar a profundizar un poco es el desarrollo de blogs, que es muy conocida como estrategia autorreferencial, si se quiere, ¿no? Hay un montón de blogs de cantidad de temas, pero nosotros pensamos acá en el uso del blog como un recurso educativo que complementa el desarrollo de la plataforma virtual. Y lo que tiene de bien interesante el blog es que permite hacer un seguimiento individualizado de los estudiantes bastante más ajustado, y donde el estudiante también, al ser leído por otros, se siente a veces más comprometido con la tarea. No es lo mismo mandarle un archivo en privado al profesor que exponer su escritura ante otros. Implica otro tipo de procesamiento, implica otro compromiso y es bastante sencillo de implementar. Yo he visto también en algunas aulas unos blogs, a veces adentro de Moodle y a veces afuera, no sé si es de gente que está acá, porque vieron que la plataforma Moodle permite también crear blogs desde la plataforma, pero uno también podría armar blogs fuera de la plataforma e ir vinculándolos. Avanzamos hacia las simulaciones. Esta es una estrategia parecida a la de las webquests, pero que está entre medio entre las webquests y los casos, ¿no? Las simulaciones a veces no tienen la complejidad de un caso, porque a veces armar un caso en el sentido estricto es algo trabajoso, tedioso para el profesor. Si no hay un caso armado con todo lo que debería tener, hay que invertir muchísimo tiempo de elaboración y no siempre uno cuenta con ese tiempo. Vieron que el tiempo del trabajo del profesor virtual es muy alto, muy alto. Eso es algo que siempre decimos, todos los que trabajamos en virtual decimos, es ingrato porque nadie lo ve. Pero atrás de toda esa producción hay un montón de tiempo que hay que dedicar. A veces la simulación te permite simplificar la estructura de un caso. Es decir, tomar algunas cuestiones que hacen al futuro ejercicio del rol profesional, pero de manera mucho más sencilla, y en el tiempo de implementación de la materia virtual suele hacerse más viable que el análisis de un caso en el sentido estricto del término. Bien. El otro tema que es importante ahondar es en lo que son las estrategias
de trabajo individual, ¿no? Porque tenemos todo un bloque de estrategias de trabajo colaborativo que mencionábamos recién, pero tenemos que complementarlo con una cantidad de trabajo individual que dé cuenta de ese proceso de aprendizaje del alumno. No todo lo que le vamos a proponer es grupal, obviamente. Y hay una cantidad de cuestiones asociadas a veces a qué le llamamos investigación, porque nosotros lo que hemos visto mucho es que investiguen sobre tal cosa o vayan a una empresa a investigar. Investigar es un proceso muy complejo y que requiere ciertas competencias, habilidades, capacidades que a veces tampoco tienen los estudiantes. Nosotros presuponemos que los estudiantes saben investigar y no es tan así. La verdad que los estudiantes saben buscar información y a veces tampoco saben buscar información. Bueno, cada vez estamos peor, pero quiero decir con esto, investigar es un proceso más complejo. Buscar información en internet no es tiro cualquier palabra en el Google y lo que me sale, los primeros 10 son los que tomo. Hay que enseñar a categorizar, a hacer una buena búsqueda de información en internet. Esto nos parece que amerita alguna reunión de trabajo específica. En algunas materias existen aplicaciones que son necesarias para el desarrollo de habilidades específicas, ¿no? Tecnología de la información, por ejemplo, es una de ellas. Y en este sentido, a veces es un problema cómo vinculamos el uso de esa aplicación con la plataforma, con el aula virtual, ¿no? Porque, bueno, en muchos casos ellos tienen que conseguir la aplicación, descargársela, trabajar con ella, producir un archivo, enviarlo. Bueno, ver un poco cómo podemos jugar con esta interacción entre aplicaciones, sobre todo en el sentido de indagar un poco las aplicaciones de uso libre y ver cómo los estudiantes tienen una posibilidad de descargárselas. Y también ver que sean lo más variadas y pertinentes para que si ellos no tienen esa aplicación, quizás con otra también puedan resolver la misma problemática, ¿no? Dar, por ejemplo, 2 o 3 opciones respecto del mismo tipo de software. Después tenemos otro taller que queremos trabajar específicamente que tiene que ver con los denominados e-portfolios o portfolios electrónicos. No sé si alguien estuvo implementando algo de portfolios. El portfolio es una herramienta que nos permite hacer un seguimiento en proceso de los estudiantes en la modalidad virtual y recuperar evidencias de aprendizaje a lo largo de todo el recorrido de cursada. El e-portfolio se puede trabajar asociado a la plataforma Moodle con un complemento, con un módulo que se llama Mahara, M-A-H-A-R-A, que nosotros todavía no lo tenemos instalado, pero ahora lo vamos a explorar y a ver si lo podemos instalar ya dentro de esta nueva versión de la plataforma, o bien con otros modelos de e-portfolios que se encuentran disponibles en línea y sobre los cuales nos gustaría tener un taller y mostrarles algunas opciones, sobre todo para aquellas materias que requieren un estricto seguimiento de proceso. Vieron que hay algunas materias que por su contenido necesitan ir viendo cómo el estudiante produce en el camino, no alcanza un poco ver en 2 parciales y el trabajo final a veces, sino que hay información que hay que ir recogiendo por el camino. Después, el uso de las redes o mapas conceptuales, en algunas aulas también vimos el aprovechamiento de estos recursos. No todos son igual de buenos, no todos son igual de sencillos para utilizar, pero tienen algunas ventajas y nos gustaría compartir con ustedes cuáles nos parecen los más adecuados para cada una de sus materias. Perdón, vos te estás refiriendo, yo trabajo con mapas conceptuales. Vos te estás refiriendo a programas para hacer... Claro, como el FreeMind, el CMAP, hay un montón de aplicaciones. Hay en línea que te permiten hacer, sí, hay varias en línea que te permiten trabajarlo, le mandás el link y otro lo puede también trabajar
en línea al mismo tiempo, agregar comentarios, trabajar también el nivel de los conceptos. Son muy fáciles. Son bien interesantes. Estos ejemplos también los pueden ver en el aula. En el aula ya tenemos Sí, subidos ya algunos tenemos ahí. Todas las herramientas están, por ejemplo. Digamos, vos podés hacer la conexión desde la plataforma, misma de la plataforma o desde fuera de la web. Cuando están online, simplemente con linkear y referenciar está perfecto. Hay algunas aplicaciones que interactúan con Moodle, otras que no. ¿Sí? Ahí es donde nosotros también tenemos que ver ventajas y desventajas de ponerlo adentro de la plataforma. En algunos casos conviene y en otros restringe la plataforma. El Moodle, a nuestro juicio, es una de las plataformas más flexibles e interesantes para trabajar. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de trabajar con la otra plataforma, con la de distancia, con e-educativa, que no tiene este nivel de flexibilidad. No es que uno pueda hacer tantas adaptaciones, es todo como más estructurado. Moodle en eso es flexible y adaptable, pero también a veces te limita. En algunas cosas te limita. Entonces, un poco sugerirles, para no meterse en un problema, quizás este recurso justo adentro de Moodle no te conviene usarlo. Para hacer esto te conviene y tal cosa. Y a veces todo ese trabajo de exploración que ustedes hacen por su cuenta, nosotros quizás ya lo hicimos previamente y les acorta enormemente los tiempos de trabajo. Tienen para sugerirme alguna aplicación para hacer una red conceptual para tal cosa, y ahí nosotras podemos auxiliarlos, podemos ayudarlos. Quizás nos dicen, esta no me sirve porque, y nosotros les buscamos algún otro recurso adicional. Nuestra idea es tener una interacción permanente, un poco esta idea que traía Miguel de que el profesor de virtual no esté solo, esté acompañado permanentemente por alguien que alivia de algún modo su tarea y su trabajo de búsqueda. No hay que saber, nunca podemos ser expertos en todo. Nosotras tenemos experiencias totalmente diferentes, hay cosas que una de nosotras conoce y la otra no conoce y las compartimos y las intercambiamos y todas nos dedicamos a esto. Pero uno no puede conocer todo lo que hay disponible, ¿no? Es mi primera experiencia virtual en este pasado. Sí. ¿Cómo es? ¿A dónde nos tenemos que dirigir? ¿Dónde está esta mesa de ayuda? ¿Llamamos por teléfono? O... No, ustedes están ya cargados en ese aula virtual. Ya estamos cargados en esa aula. Iris los cargó ayer. Se van a encontrar con que hoy ya desapareció. Es ahí, en ese link. Claro, ahora les va a aparecer, como les mostraba antes Dolores, FDEB 2013 dentro de sus cursos, y ya estamos en contacto por ahí. Ya vamos a abrir un primer foro de intercambio. En el bar ustedes ya se van a poder encontrar dentro de ese foro de bar con los profesores que hicieron el curso este cuatrimestre y nos pueden enviar por la mensajería interna todas las consultas que ustedes tengan. Igual, siempre es mejor avisarnos, pero nosotros estamos acá en la facultad en diferentes horarios, como les comentábamos, para poder auxiliarlos a veces en persona. Porque hay veces que uno manda 15 mails para algo que quizás vas y te lo mostrás y dices, pero yo tengo que hacer, y ahí entendimos, y a veces en 15 minutos resolvemos lo que tomó unos cuantos mails de ida y vuelta. Sí, ¿no? seguro. Esto nos pasa con los estudiantes también. Sí, totalmente. Es una pregunta respecto a estrategias para facilitar el aprendizaje individual. Cuando hice la especialización aprendí a utilizar hot potatoes. Sí. Y me especialicé en hacer una cantidad enorme de esos ejercicios que estoy utilizando en el aula presencial. Cuando hice el curso del aula virtual intenté, porque decía que se podía relacionar a través de un programa que se llama SCORE, pero no lo logré. Pedí que me den más plazo para ver si lo lograba, busqué tutoriales, pero aparentemente era un problema de versión del Moodle. ¿Eso está previsto en el 2.4? A ver, la especialista. El incorporar herramientas en formato SCORM es algo que Moodle permite y yo si es importante, si realmente la herramienta es útil, me esforzaría por lograr incorporarlo. Mi pregunta es a qué tipo de pedagogía responde, porque cuando uno hace cosas con hot potatoes en general tiende a una cosa
a ver, una actividad de repetición, de aprendizaje más bien memorístico. Bueno, es todo lo contrario. La orientación es justamente, en lugar de, es decir, yo sustituí la digamos, generación de un digamos, diccionario de términos de la asignatura a través del trabajo de palabras cruzadas, en donde los alumnos van viendo definiciones de términos que se ven en el aula y van reconociendo la palabra a través de este juego, que a su vez les permite volver a evocar, o los relaciona las palabras a través de, digamos, conceptos que los agrupan. Los alumnos vuelven a evocar ese contenido. Es decir, me dedico específicamente a trabajar conceptualmente en la materia. Es decir, trabajo mucho con palabras y la unión de esas palabras a través de mapas conceptuales. Utilizo, por ejemplo, la batería de trabajos hechos en por texto, de palabras cruzadas. También hay multiple choice para autoevaluación, también hay ejercicios para completar textos, hay ejercicios para armar frases, y hay ejercicios para asociar términos, imágenes o definiciones. ¿Pero es decir, qué materia es? No. Administración general. Bueno, a ver, con respecto a la parte técnica de acertar los scores, comuniquémonos, hacemos pruebas y después con respecto al enfoque. Sí, eso después lo vemos. Algo en particular en mi aula cuando hice el curso, pero no hubo forma, es decir, cumplía con todos los requisitos, busqué tutoriales, hacía todo para que la evaluación, el puntaje de evaluación que arroja el Hot Potato pueda ser utilizado dentro de la misma plataforma. Claro, que se vea en el calificador, esa es la... Porque podría ser una batería de juegos o una batería de actividades, es decir, tiene mucha riqueza, inclusive se puede asociar al web quest, es decir, se pueden hacer determinadas cosas. Bueno, esas son las cosas que tenemos que ver y explorar para cada una de las materias, en detalles, porque a veces el Moodle nos ha pasado con un montón de cosas, ¿no? Nosotros decimos, siempre nos enojamos con el Moodle, con la mensajería interna, ¿no? Que para nosotras es como el punto más flaco del Moodle, porque no permite mandar un mensaje grupal, ¿no? Si vos querés mandar un mensaje, si no armaste grupos y vos querés mandarle solo a algunos alumnos, claro, hay como una cantidad de cosas. La mensajería interna para nosotros es un problema en el Moodle. Sin embargo, a pesar de esto, insistimos en la importancia de comunicarse con los alumnos dentro de la plataforma. ¿Por qué? Por el tema del historial de comunicaciones, que a veces tiene un valor increíble cuando el alumno viene con discusiones de cosas que, bueno, pero yo te mandé tal día y acá cri, no pasó nada durante 2 meses, ¿no? Y a veces con el tema del mail empieza, yo no lo recibí, hay como unas discusiones medio... Entonces, bueno, nos guste o no nos guste, el Moodle con estas limitaciones nos obliga a mantener este uso de la mensajería. Pero estamos, por ejemplo, probando ahora un módulo nuevo de mensajería y les cuento que es nuestra especialista técnica, ella es nuestra investigadora, lo digo en serio, ella se sienta a investigar estas cosas que contás que estuviste investigando y tiene la verdad que una capacidad de resolver estos problemas de plataforma que a veces a nosotras no se nos ocurren al resto, por eso somos un equipo justamente. Así que este tipo de cosas puntuales que bien traes, sería bueno ver con Iris cuáles son específicamente para que ella pudiera ayudarte a encontrar una solución, ¿no? Hay cantidad de estas cosas que aparecen. Sí. Un comentario. Con respecto a lo que venían diciendo de antes, el tema de uso de software específico, o el tema de cómo enseñarle al alumno a hacer búsqueda de información. Yo creo que muchas de estas cosas el alumno las tendría que recibir al recibir el pasaporte virtual. ¿Por qué lo digo? Voy a cosas concretas. El cuatrimestre, por ejemplo, y los anteriores, siempre es más corto que el cuatrimestre presencial, con todas las dificultades que tiene un virtual.
Si además de que el alumno viene sin los saberes previos que tiene que tener para la materia específica, como puede ser falencia de matemática y otras hierbas, ¿sí? Además, le vamos a tener que enseñar cómo se estudia, cómo se busca información, cómo vamos a acotar un poco el tema, etcétera, etcétera, la materia. ¿Cuándo la dan? Hay un programa que se llama Económicas más Vos, ¿sí? Donde se trabaja con los estudiantes que voluntariamente se suman a este programa, ingresantes, estas cosas, cómo se estudia, cómo se hace. Eso se hace, no es que no se hace. No se hace en el pasaporte virtual, se hace dentro de estas actividades para los ingresantes. Primero, no es una materia, no está dentro de la estructura académica, es voluntario, ¿sí? Hay estudiantes que lo hacen, hay estudiantes que no lo hacen. Por supuesto que uno no puede cubrir todas las falencias, como no lo hace tampoco en el presencial. Pero lo que sí es importante en una materia virtual, y esto te lo vas a encontrar en cualquier instancia de trabajo virtual, es que existe la posibilidad de que el alumno aprenda lo que se llama el módulo 0 de cualquier aula virtual. El módulo 0 es el módulo a donde el que nunca entró a un aula virtual aprende el aula. De hecho, nosotros en la sección de tutoriales para los alumnos tenemos propuestas para ese módulo 0, que ustedes pueden simplemente agarrar los PDF y trasladarlos a su aula y crear ese módulo de ayuda para conocer el aula virtual. No es que vos vas a dedicarte ahí específicamente a hacer eso, pero le facilitas en la estructura del aula un espacio destinado a conocer qué es el aula virtual, si lo usa, no lo usa. Puede que haya hecho pasaporte bien, digamos, y se haya comprometido y haya mirado todo, y también puede que el pasaporte haya sido una instancia simplemente, bueno, se pierde el café, que estábamos dando un café, así. Bueno, ¿sugerir algo con esa idea? Sí. ¿Por qué no hacemos un módulo 0 común a todas las materias? Y por default están puestos en la... Se puede perfectamente, claro que sí. En vez de trabajar todos pagando un módulo 0, lo que pasa es que imagínate, nosotros no podemos meternos en el aula de ustedes. No, después en el aula nuestra cada uno dirá la modalidad de trabajo de la materia. Si hay todas estas, digamos... Está perfecto, de hecho ya están los tutoriales prearmados y se los dejamos a disposición ahí. Lo que pasa es que hay que ver si la gente lo quiere incluir, ¿no? No podemos por decreto decir todos ponen módulos. Es muy personal del aula que cada uno quiere tener. Claro, entonces nos No, yo lo entiendo, pero en vez de, digamos, si en el módulo 0 tiene cómo armar la wiki, cómo... No, cómo armar la wiki no, porque a ver, cómo armar la wiki es un tema de estrategia didáctica. El módulo 0 es un módulo para el estudiante, cómo entrar al aula. Perdón, me expliqué mal. Ni mal el ejemplo de cómo va la wiki, pero cómo subir un archivo. Sí, claro. Eso estaría en el módulo 0. Sí. Tu contraseña, cómo cambiar tu Bueno, todo eso. Todo eso. Nosotros podemos hacer Exacto. Pero tenemos que hacer todo. No, a ver, todo no. Esto es una sugerencia que estamos haciendo, no es una imposición. Es lo que nos parece que mejora la navegación. ¿No había un lugar donde accedía el alumno también con nosotros que se llamaba mesa de ayuda? Claro que sí, pero ellos lo que proponen es que se visualice. A ver, el alumno a veces accede a lo que se llama mesa de ayuda pensando que la mesa de ayuda es, no sabemos qué. Es distinto a decir, si vos empezás y le decís al alumno, empezá a leer por acá. Si el alumno ya conoce todo esto, dirá, esto ya lo sé y seguirá. Pero cuando vos le decís, profesor, lee esto primero, el alumno va a leer eso. No, yo lo que digo es esto, esto que estaba como mesa de ayuda, yo por ejemplo en mi aula, lo que hago con la bienvenida, es explicarle qué hay en cada ítem, aparte de la modalidad de la materia. Entonces ahí le estoy diciendo, cualquier problema con la parte técnica de la plataforma, dirigirse a mesa de ayuda. Y ahí hay tutoriales, ahí había por lo menos. Sí, pero no todos tienen eso que vos estás diciendo, ¿eh? Eso que es la bienvenida. Eso estamos diciendo. Algunas aulas arrancan en
Esto es macroeconomía, y bueno, hay una presentación, no dicen nada de esto, no hay ninguna mención. Si está en la presentación, fabuloso. Pero por eso sigue estando esa mesa de ayuda. Le estábamos dando una nueva forma. Una cosita que yo quería comentar. A veces yo noto demasiado optimismo pedagógico, es decir, por el hecho de que lo aprendan para dar el pasaporte virtual, lo van a saber. Y no es así. No es así. O sea, muchas veces hay cosas, claro, que uno subir la foto, le pedís que haga y un sin perfil, embargo no ya te lo hacen, hicieron. claro. Pero todo eso tiene que ver con alumnos que tienen lo que se llama, por ejemplo, inteligencia fluida o cristalizada. Hay gente que tiene muchísima más fluidez porque está acostumbrado a aprender en su vida cotidiana permanentemente cosas nuevas, y hay gente que está como más cristalizada, que le cuesta un poquito más incorporar esos conocimientos, por más que lo haya estudiado y se lo hayamos dado y todo. Así que siempre... A eso habría que agregarle otro problema. Y es lo que nosotros en la vida cotidiana diríamos los mal educados. ¿Sí? Porque cuando vos una persona ni siquiera te contesta un mensaje, ¿sí? No da señales de vida, ni siquiera te contesta un mensaje, por más que vos le hagas lo que le hagas, no es mala educación. Uno dice, a esta persona, en el pasaporte virtual, ¿qué le habrán dado? Porque nadie ni siquiera le dijo de que por lo menos haga lo que haga de su vida, por lo menos debería tener, aunque sea por una cuestión de cortesía, responder un mensaje. Les contamos que los profesores también a veces no nos contestan cuando les mandamos la mail. Muchas veces el alumno realmente tiene un problema serio, pero no se ponen en el... ¿Cómo ayudarlo? Porque no tiene forma de llegar a él. Claro. Si no contesta el mensaje. Bueno, pero muchas veces no se ponen en el lugar del otro, de pensar que del otro lado hay una persona y esa persona está pensando y esperando la respuesta, sino que directamente dice, bueno, basta, ¿no? No, y a veces pasan cosas que uno no se imagina del otro lado con el alumno. El otro día contábamos una situación en donde, bueno, cuando el profesor se presenta, soy fulano de tal, soy doctor en tal cosa, trabajé en tal lado, trabajo ahora en esto, hice lo otro, qué sé yo. Y claro, uno leía todo eso y decía, wow, y yo te voy a escribir como alumno, ¿no? A esta persona que yo no le voy a preguntar nada porque me da vergüenza, porque ¿quién soy yo, un alumno así que recién ingresa, para preguntar? Y eso, que parece una cosa increíble, también del otro lado a veces opera como una cortina para que no se animen a preguntar o a contestar. Hay un montón de cosas que uno no se imagina de lo que le pasa al otro del otro lado de la computadora. Hay cuestiones que tienen que ver con su cultura, sus costumbres, sus formas de ver el mundo, que no son las nuestras. A ver, nosotros creemos que todo lo vemos. Una cosa muy puntual que me pasó una vez, yo di unos cursos para la Universidad Salesiana de Bolivia, creo que se llamaba. Me acuerdo que era USB porque me llamó la atención. Y claro, la distancia cultural que había me llevó a tardar un montón de tiempo de entender que mis alumnos se imprimían todo el contenido, se lo llevaban a su casa, lo leían, lo subrayaban, no hacían las cosas en línea, pero hasta que yo entendí eso, pasó, no sé, 3 semanas que no me contestaban o que contestaban cosas completamente diferentes, porque yo no me llegué a imaginar nunca que la gente se imprimía las cosas en la universidad porque no tenía internet en la casa. Y cosas así pasan, pero muchísimas, claro, muchísimas. Seguro, digamos, y hay que estar más alerta, mucho más alerta que en un curso presencial, digamos, claro. Cuando a mí también me pasó en esta última edición, problemas con los alumnos que se querían bajar la materia porque no podían ir en ese horario de parcial, no les convenía. Una pregunta, esa es una Claro. pregunta que, por ejemplo, ¿comunican el horario cuando se inscriben? ¿Se dice el horario? No lo sé, no sé qué comunican cuando se inscriben. No lo sé, pero el problema es que yo doy a las 11 de la mañana y tengo problemas porque me dicen estoy en horario de trabajo. ¿Cómo te inscribís en esta materia? Dicen no aparece el horario. Es lo mismo, no aparece el horario. Yo tengo problemas. Eso tenemos que informarlo porque eso depende de alumno que hace la inscripción, hay que avisar
garantizar que esto salga. Esto también tendría que estar en ese listadito de las cátedras donde está modalidad de trabajo, horarios de parciales y cantidad de profesores. Esto lo vamos a ver. Bueno, a ver, un segundo. Nos quedan 2 minutitos, 3 minutitos y después los queríamos recibir con un café que nos está esperando aquí en la puerta. ¿Voy a tomar nota de Sí, sí, ya tomamos. Acá está todo anotado. Igual no vamos a agotar todas las dudas hoy. La idea es abrir un espacio permanente de intercambio, trabajo, dudas, consultas, todo lo que se les ocurra. Empezamos ahora dentro de este aula a intercambiar, o sea, realmente les proponemos que este sea un espacio muy activo, ¿no? Que no sea una consulta esporádica, sino que podamos Pero acotando lo que ella dice del horario de parciales, yo quería preguntar si todos mis colegas siguen tomando parciales y finales. Porque en una materia vi que tomaban solamente finales. Y a mí particularmente me pasó este cuatrimestre que tuve dos alumnos uruguayos, uno que vivía en Estados Unidos y 3 del interior. Claro, encantador. Una cosa es venir un final y otra cosa es venir a los parciales, a los recuperatorios. ¿Sabes qué se me ocurre de lo que estás diciendo en ese mismo espacio que yo les contaba que podíamos armar en la página web? Poner muy claro el régimen de evaluación. Pero por para eso que esto pregunto, esté no también. desde lo que yo tengo que poner, que pondré lo que la cátedra me pide. En ese sentido, mi cátedra me dijo, seguí tomando parciales y finales. Claro, sí, sí, es lo que fija el régimen de evaluación. Para la modalidad virtual, ¿no tendría sentido otra forma de evaluar? Seguramente tendría sentido, pero no hay todavía aprobado un régimen diferente. ¿Sí? Entonces, en términos normativos, no seguimos rigiendo por el mismo régimen de evaluación. Coincido con vos que tendría otro sentido. No sé, yo me encontré con la dificultad de que se anotó virtual, claro, lo dijo, me anoto virtual porque... Claro. Si es virtual, lo deberías tener ni el primer encuentro. Pero bueno, con todo esto, recién se está como empezando a transitar la revisión de los sistemas de evaluación. Perdón. Sí, estaba un segundo ella primero y yo. Que tiene que ver con esto, desde el primer curso, digamos. Estaba en debate esta necesidad de una reglamentación diferenciada de todo lo que tenía que ver con lo virtual. Veo que no se avanzó porque me estás contando. Yo entré en noviembre del año pasado y esto está... Te pregunto otra cosa. También había en discusión eso en el primer curso que hicimos, había algunos abogados que estuvieron trabajando sobre el tema de los textos, si podíamos subir o no, eso sí. ¿Hubo algún avance? Pregunto porque son